Bien, capítulo 17 del libro de los Hechos. El segundo viaje misionero del apóstol es realmente fructífero. La semana anterior veíamos este segundo viaje en sus inicios en el lugar llamado Filipos. Regularmente estas ciudades cobraban nombre por alguno de los que las fundaban. Entonces veíamos ahí en el capítulo 16 el camino que Pablo tomó hacia Filipos y observábamos y veíamos cómo el Espíritu Santo era quien les había permitido estar allí. Leíamos cómo en primera instancia el apóstol tenía la certeza de visitar Asia. Sin embargo, dice la Escritura que el Espíritu Santo no le permitió que lo hiciese. Y al no hacerlo, vino una visión de noche, dice al apóstol, y le dijo: pasa con nosotros hacia Macedonia y ayúdanos. Entendamos entonces que Macedonia es toda la región, no es exactamente un lugar, sino se refiere a toda esta área, en Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto, que es lo que observaremos el día de hoy. Empezamos entonces con Filipos la semana anterior y hoy toca en este capítulo 17 observar lo que sucede en Tesalónica, en Berea y lo que termina de ser en Atenas, un paso antes de llegar a Corinto. Les decía, hay una forma amigable de escuchar estos nombres, pues porque son los que escuchamos en las cartas, ¿no? Las cartas a los tesalonicenses, a los filipenses, a los corintios. Entonces, de allí es que cobran nombre estas cartas. Con la ayuda de Dios, la semana que entra empezaremos a observar lo que es la carta a los tesalonicenses. Es muy pronto, no es tardado el tiempo que el apóstol escribe después de haber visitado Tesalónica. Así que si recordamos la semana anterior, estando en Filipos, salieron estos hombres ya sin Lucas. Veíamos que la semana anterior Lucas se había integrado a este viaje en este lugar en Filipos, y que el versículo 40 decía, y ellos, dice, entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hablando Lucas en esa tercera persona otra vez, como si estos se apartasen y él se quedara. Les comentaba que muy posiblemente Lucas fue el encargado de quedarse ahí en Filipos de principio para poder seguir con esta tarea evangelística. Entonces, los que van hacia Tesalónica son Pablo, Silas y el joven Timoteo. Vienen de un encarcelamiento en Filipos y pues, cualquiera a lo mejor se regresaría, ¿no? O sea, si usted es enviado a predicar y en la primera ciudad a la que van lo apedrean o lo encarcelan, pues a lo mejor dice, yo a lo mejor de aquí me regreso, ¿no? La reacción de estos hombres no fue esta. La reacción de estos hombres era cumplir con lo que Dios les había encargado. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, esto es un lugar entre Filipos y Tesalónica, son dos lugares. Leía el comentario y más o menos entre cada lugar son de 47 a 58 kilómetros de uno a otro, ¿no? Es una distancia larga si consideramos que la avanzan a pie, ¿no? Y entonces estos hombres pasaron por estos lugares y llegaron a Tesalónica, dice, y lo primero que hay que recalcar en este capítulo es donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Fíjense bien, las mayores persecuciones al apóstol fueron hechas por judíos. De hecho, todas fueron hechas por judíos. Pero dice este versículo que llegaron a Tesalónica y lo primero que hicieron fue ir a la sinagoga. Veíamos la semana anterior que la primera regla para tener una sinagoga en un lugar era que por lo menos hubiera 10 judíos que
quisiesen reunirse para establecer una sinagoga como un lugar de estudio. En Filipos veíamos que no lo había y que se habían reunido cerca del río, dice la palabra. Pero en este lugar sí había una comunidad judía que se reunía en la sinagoga. Y dice que Pablo, en cuanto llegaron, fue para allá. Y dice, y como acostumbraba, fue a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el apóstol no estaba rehusando predicar a los suyos. La primer palabra del apóstol siempre fue para los judíos. A pesar de que Dios lo había llamado para predicar a los gentiles, a pesar de que este hombre había sido apedreado, había sido perseguido, había sido encarcelado, había sido injuriado, había sido lastimado en todos los sentidos, lo primero que hacía, dice, como acostumbraba, era ir a los judíos a predicar al Señor. Incluso dice aquí que lo hizo por 3 semanas. ¿Dónde dice que por 3 semanas? Bueno, dice que por 3 días de reposo, ¿no? Si cada día de reposo es un sábado, quiere decir que 3 sábados o 3 semanas estuvo con ellos hablando, dice, discutiendo lo que era el evangelio. Esto también, hermanos, nos muestra la misericordia y amor de Dios. Si el apóstol Pablo no hubiese sido ungido por el Espíritu Santo, no hubiese tenido ese amor profundo por los suyos, y entonces no hubiese ido a cada una de las sinagogas en cada ciudad a la que iba. Sin embargo, el amor de Dios colocado en este hombre lo llevaba siempre a buscarlos primero a ellos, predicar a los judíos y posteriormente a los gentiles. Este es Dios buscándonos a nosotros. Este es Dios mostrando su misericordia a cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros rehusamos, o cada vez que nosotros nos vamos de la iglesia, o cada vez que nosotros estamos alejados de Dios, siempre habrá una palabra del Señor para atraernos. Siempre la habrá. Cuando ustedes o nosotros nos ausentamos de este lugar, siempre hay una palabra que nos haga venir, que nos haga regresar. Por la sencilla razón de que afuera no vamos a ser felices nunca. Hay jóvenes entre nosotros y hay jóvenes que quizá dirán, yo no quiero ir a la iglesia, mejor me voy por otro lado, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez se me ocurrió decirle a mi papá, yo no quiero ir a la iglesia, y pues me dijo, es mi casa y haces lo que yo diga. El día que tú no estés en mi casa, tú decidirás. Ahora decido estar aquí, curiosamente, ¿no? Si usted decide apartarse de este lugar, no va a ser feliz, no lo va a ser. Muchos dicen, es que el pecado es bonito y entonces por eso se nos antoja pecar. Puede ser, pero es bonito mientras no se tiene conciencia de que es pecado, porque cuando se tiene conciencia, alguna vez va a sentir como Dios le llama, aún estando ahí haciendo lo que no debe, ¿no? Y entonces ahí se acaba lo agradable. Y se acaba lo agradable cuando nos casamos con alguien que es de fuera de la iglesia, cuando esa persona no conoce a Dios, cuando esa persona no quiere conocer de Dios, cuando tenemos hijos y no sabemos si los traeremos a la iglesia o no nos los van a permitir, cuando a lo mejor hacemos algo que es agradable por allá, pero ciertamente no lo es. Todo pecado tiene una consecuencia negativa. Analice el que usted quiera y va a ver que es así. Entonces, la palabra de Dios siempre está, siempre es firme, siempre habrá alguien que nos llame, porque así es la misericordia de Dios. Hemos estado leyendo esta semana el final de Isaías y el principio de Jeremías, y nos encontramos con palabra dura de parte de Dios para el pueblo de Israel. Dice que prácticamente se iba a alejar de ellos por un tiempo, y los iba a abandonar, y los iba a dejar, y los iba a permitir que este pueblo fuese castigado, fuese lastimado. Y sin embargo leemos aquí cómo el primer llamado a salvación es a este pueblo que Dios ama profundamente. Entonces, en la actitud de Pablo vemos el profundo amor de Dios para los suyos. Dividí esta hoja
en 3 relatos muy cortos, muy breves, de lo que sucedió en Tesalónica, que fue el primer lugar al que habitó Pablo después de Filipos. Después llegó a Berea y por último a Atenas. Y entonces iniciamos con esta parte de Tesalónica. Dice entonces que Pablo, como acostumbraba, venía a las sinagogas para predicar, para hablar con los judíos, que estuvo durante 3 días de reposo con ellos y que posteriormente a ellos, después de estas 3 semanas de venir con ellos, expuso un punto muy importante. Si se fijan, el mensaje de los apóstoles, así como el mensaje del Señor Jesucristo, en cada lugar donde estuvo es distinto, de acuerdo al contexto y a lo que se vivía. En este caso, en el versículo 3, podemos resumir el mensaje que Pablo tenía para los tesalonicenses. Dice que les declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, dice, es el Cristo. Fíjense cómo Pablo en esta ocasión no le habla a algún desconocido de lo que está escrito. Pablo está hablando a judíos que conocen la ley, que conocen el Pentateuco, que conocen las profecías, que seguramente han escuchado hablar ya del Señor Jesús por la cercanía del tiempo. Y les dice, por medio de lo que está escrito. ¿Y qué estaba escrito en ese entonces? Estaba escrito, insisto, el Pentateuco y las profecías. Todas las profecías que estaban escritas hasta ese momento hablaban del Señor Jesús y decían muy claramente que habría de venir y que había de padecer y que Él era quien devolvería la gloria al pueblo de Israel, ¿no? Entonces esto es lo que el apóstol está diciéndoles. Les está diciendo que era necesario que el Señor Jesucristo viniese como ya vino para ese momento, que el Señor Jesucristo padeciese como ya sucedió, y también que resucitase de los muertos como también ya había acontecido. No les habla a personas que no conocen, les habla a personas que son escritas, que son leídas, pero que requieren de una conclusión de lo que ha sucedido con el Señor Jesucristo. Y dice el versículo 4, que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Me resultaba curioso cuando leía estos pasajes de las 3 iglesias o de los 3 lugares, cómo se hacía una separación de estas 3 partes. Cuando habla de ellos, se refiere a los judíos. Cuando habla de los griegos, se refiere a los gentiles. Y hace un comentario más acerca de las mujeres. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que de los judíos también hay muchos que han creído. Hoy hay muchos que creen en el nombre del Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, esto nos tiene que dejar claro algo. La salvación es para todo aquel que crea en el nombre del Señor Jesucristo. Era primero para los judíos. Muchos la rechazaron, pero como leemos aquí también, muchos sí creyeron. Pablo era uno de ellos, era el mejor ejemplo de ellos, ¿no? Pero aquí dice, y algunos de ellos, refiriéndose a esos judíos, creyeron, dice, y se juntaron a Pablo y a Silas. Y luego dice, y de los griegos piadosos, refiriéndose a los gentiles. Y luego dice, y mujeres nobles, no pocas. Se me hizo curioso que en los 3 lugares hiciera esta separación. Los judíos que habían escuchado en la sinagoga, los gentiles que también habían escuchado pero que no pertenecían a este grupo, y las mujeres. Porque esto sin duda, hermanos, nos hace ver de una manera distinta. Porque las mujeres, dicen aquellos que saben de los judíos, que cuando ellos nacían agradeciendo no haber sido mujer o no haber sido esclavo o no haber sido gentil. Si tenían una hija, tuvieron una hija, ¿no? Era casi anecdótico. Si tenían un varón, entonces
venían y lo presentaban y depositaban cierta confianza en ellos, pero si tenían una hija agradecían no haber tenido, si tenían un hijo agradecían no haber tenido una hija. Y en estos tipos de relatos vemos cómo la salvación el Señor nos hace ver que es para todos. Es para los que son el pueblo judío, es para los gentiles, que para ese momento para ningún judío era bueno que ellos alcanzasen esa salvación por no pertenecer a ese grupo, y era incluso para las mujeres, de las cuales ellos habían agradecido no ser una de ellas. La salvación alcanzaba a todos. La predicación no era específicamente para un varón o para un varón judío. Era para un varón judío o para un hombre gentil, o era para una mujer, o era para un esclavo. De hecho, en varias ocasiones el apóstol nos compara con esos esclavos, nos compara con ellos y nos muestra cómo la salvación nos ha alcanzado, como diciendo, esto no era para ustedes. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia y hoy permite que alcancemos esto. Y entonces, esta predicación, esta conversión fue suficiente para que los judíos de Tesalónica empezaran a perseguir de nuevo a Pablo y a Silas. Y aparece un nombre ahí en el versículo 5 llamado Jasón, que es, digamos, el nombre griego, como si dijéramos Jesús o José. Este hombre aparece en algún relato de la carta de los romanos, cuando el apóstol les escribe y pide, más bien les dice y les manda a saludar Timoteo y Silas y les manda a saludar Jasón, que son mis colaboradores más cercanos. De tal manera que este hombre se convirtió también en uno de los aliados de Pablo. Siempre o casi siempre en los viajes en las ciudades nos encontramos con un nombre en específico que se va convirtiendo en alguien importante en las regiones en las que se visitan. Para este lugar fue Jasón. Incluso fue tan importante que a este hombre Jasón y toda su servidumbre los llevaron, dice, a la cárcel, porque sabían que estos habían sido quienes ocultaban a Pablo y a Silas. Y hay dos acusaciones que son relevantes de estos hombres de Tesalónica hacia Pablo y hacia Silas. El primero de ellos es que dice, estos que trastornan, ahí en el versículo 6, el mundo entero, también han venido acá. Trastornar es cambiar, es modificar un pensamiento que se tiene por cierto, es modificarlo completamente. Casi siempre nosotros utilizamos la palabra trastorno para algo negativo, pero si en este caso el trastorno que hace el apóstol con su predicación es para vida eterna, es casi un elogio, no es un señalamiento. Ya quisiéramos muchos de nosotros ir y trastornar a todos aquellos que están allá afuera, o ir a la cárcel y trastornar a los que están encarcelados para que se conviertan a Dios. Sería un halago, porque sería entonces entender que algo hacemos bien. Esto sin duda para Pablo y para Silas, escucharlo era un elogio y era una forma de ver que estaban actuando correctamente conforme a lo que Dios les había dicho. Aquellos están diciendo que nosotros estamos trastornando al mundo entero. Oye, pues entonces estamos haciendo algo bien, porque estamos entonces cambiando el pensamiento de todos los que nos están escuchando. Y la segunda de ellas, a los cuales Jasón ha recibido, dice, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. La acusación para el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra era que Él decía que era rey, y muchos decían que quería quitarle el lugar al reino del reino romano que en ese momento habitaba, ¿no? Esta acusación la hacen a Pablo, pero ahora dicen es que Pablo está diciendo que hay otro rey aparte de César. Saben, tenemos que ser muy conscientes de algo como cristianos. El reino del Señor no es en esta tierra. El Señor Jesús no tenía ningún interés en ser conocido como rey
entre los que habitaba. No era su propósito. No era el propósito de Pablo decir, el Señor también es rey tal y como César lo es, porque no es cierto. El Señor es rey. Y dice la Biblia que el Señor algún día va a destronar todos estos reinos. Pero no es aquí. No es en esta tierra corruptible, con hombres corruptibles, con pueblos y naciones corruptas. Es en un lugar distinto, en donde el pensamiento es renovado. Y entonces estas dos acusaciones lo único que demuestran es que el pensamiento de estos judíos no estaba en lo celestial. Nuestro pensamiento debe estar en lo celestial. Y quizá nosotros no tendremos el problema de encontrar a un rey o a un presidente más que Dios o no. No es nuestro problema. Lo que sí es nuestro problema es no entender que las cosas que padecemos o vivimos aquí son de esta tierra. Sí las padecemos, sí, porque vivimos aquí. Padecemos enfermedades, padecemos que nos asalten, padecemos que nos molesten, padecemos el pecado, pero no es para lo que nosotros estamos hechos. Nosotros estamos hechos para un reino distinto, en un cuerpo incorruptible, en una nación que no es corrupta, en la nación en la que el Señor Jesucristo se ha levantado por rey. No es esta en la que nosotros vivimos. Y esto debe quedarnos bien claro, porque entonces si nos queda claro, sí nos entristecerá a lo mejor que alguien se muera de los que amamos, pero si somos conscientes de lo que viene, entonces nos alegraremos, porque el Señor habrá hecho un milagro más profundo que sanar a una persona que estaba enferma. Lo mismo para todo lo que vivimos. Busquemos primeramente el reino de Dios, dice la palabra, y las demás cosas vendrán por añadidura. Les decía hace un rato en la oración, yo sé que todos tenemos anhelos en nuestro corazón y está bien anhelarlo, no está mal. Claro que es mejor anhelar encontrarnos con Dios de una manera distinta. Sin embargo, tenemos anhelos en lo profundo de nuestro ser. Y está tan bien anhelarlo que está todavía mejor pedírselo a Dios. Porque reconocemos que Él es Dios y que de Él son todas esas cosas. Entonces, entendamos, nuestro paso en esta tierra tiene término, tiene límite, tiene fin. ¿Cuándo? Solo Dios sabe. Alguna vez en una clase, mi papá le decía en algún comentario acerca de que ya no querían tener más hijos porque para estas épocas el tener más hijos, ¿cómo los iban a sostener, no? Y mi papá decía, me vienes a decir a mí, tengo 7. Con muchos trabajos sí, pero a todos nos dio una carrera, a todos nos cuidó. Hoy no puedo comer chayote, no me gusta. Mi mamá tenía una mata de chayote que, híjole, cómo daba chayotes, era para lo que alcanzaba. Chayote, el hígado, cosas que ustedes saben. Hoy tenemos la bendición, bueno, mal dicho, porque en ese momento también teníamos la bendición. Hoy tenemos el poder elegir qué comer, pero a veces no hay para más. Entonces la respuesta de mi papá decía, con 7, a mí me dices con 7, no. ¿Por qué? Porque Dios es el que sostiene. Yo no soy el que ha sostenido a los 7, Dios nos ha dado para sostener a esos 7. Entonces, debemos entender que los anhelos que hay en nuestros corazones, Dios los puede tomar y cumplirlos, pero debemos depender de Él en todo, absolutamente en todo. Una vez que fueron estos perseguidos, dice que Jasón tuvo que pagar una fianza para poder salir, y que por la noche, ocultando a Pablo y a Silas, los sacaron de donde los tenían, supongo yo, escondidos, para que estos fuesen hacia el siguiente lugar. El siguiente lugar que tenemos allí es Berea. No era nuevo que una vez que eran perseguidos los varones de Dios fuesen a predicar, ¿no? El mismo apóstol, siendo Saulo, por diferenciar uno del otro, siendo Saulo, dice que consentía en la muerte de Esteban,
Y a la muerte de Esteban dice que los cristianos se esparcieron, pero con ese esparcimiento de ellos también llevaron el evangelio a diferentes zonas. Pablo y Silas deben salir para no ser capturados por estos judíos de Tesalónica, y se apartan, pero no se apartan, insisto, para regresar a sus casas, para regresar al lugar de donde provienen. Se apartan para continuar y llevar a otro lugar el evangelio. Ahora van hacia Berea. Dice el versículo 10: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Otra vez, en la sinagoga de los judíos. Los vienen persiguiendo judíos, sí, pero su amor profundo y su obediencia los lleva una vez más a iniciar la predicación en medio de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, otra vez insisto, los judíos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, refiriéndose a los gentiles. ¿Qué rescato de este pasaje? Hay algo muy importante, y es escudriñar. Si usted un día decide irse a otra iglesia, escudriñe, para que lo que escuche lo compare con lo que la Biblia dice y tenga una verdad. Pero si decide quedarse, escudriñe, no sea que yo diga algo que no es. Escudriñe, esa es su tarea, y es su tarea para que lo que escuche sea la palabra verdadera de Dios. Hay veces inclusive que invitamos a alguien a predicar y escuchamos algo como que no nos cuadra en el oído, ¿no? Tenemos el oído muy endulzado, y entonces escuchamos y decimos: no, esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque hemos tenido una enseñanza distinta y porque hemos leído. Eso es lo que nos hace ver. Y entonces este versículo tendría que ser enseñanza para todas las iglesias. Dice que escudriñaban para ver si lo que les estaban enseñando era verdad. Las denominaciones que hay en la iglesia cristiana son por estas separaciones que hay en cada una de las iglesias. De repente algún hermano estará entre nosotros y de repente ya tiene su iglesia, pero su enseñanza no es correcta. Y no porque se vaya de aquí, o no porque el hecho de irse lo haga incorrecto. Escudriñemos la palabra para que todo lo que escuchemos lo pasemos por ella y filtremos lo que en verdad Dios está diciendo. Es importante que así sea, porque así se empiezan a contrariar las enseñanzas y empezamos a perder la sana enseñanza, la sana doctrina. Insisto, si usted está aquí, escudriñe. Si usted se va, escudriñe. No hay problema si usted se va y está en una iglesia y en esa iglesia le enseñan, no hay problema. Donde sí hay problema es que usted se vaya, que no estudie lo que dice la palabra y que entonces empiece a recibir cosas que no son ciertas en la palabra del Señor. Pablo no era cualquier. Era un hombre preparado, era un hombre letrado, era un hombre que hablaba diferentes idiomas, era un hombre que tenía la nacionalidad romana, que tenía la nacionalidad judía. Dice que pertenecía al linaje de Benjamín, judío de judíos, decía. Era un hombre con mucho conocimiento. Y sin embargo, estos que estaban en la sinagoga en Berea se atrevían a escudriñar la palabra del Señor para ver si lo que Pablo les estaba enseñando era correcto. Una de las solas de Martín Lutero era que solo la palabra era la verdad. ¿Cómo podíamos o cómo se entendía esto? Es la palabra tiene que ser el filtro de todo lo que escuchamos para hallar una verdad. Solamente así. Entonces, si un día usted tiene duda de algo que escucha aquí, escudriñe la palabra y con toda confianza acérquese y dígame: hermano, siento que aquí
no es cierto. Créanme que así como ustedes están en una búsqueda, yo lo estoy. Para poder estar aquí tengo que estudiarlo. Ya quisiera yo no hacerlo, no es cierto, me gusta hacerlo. Sin embargo, hay que escudriñar para encontrar la verdad. Esto sería lo que rescato de esta parte en Berea. Muchos, dice, creyeron. Otra vez les decía, separa en tres, separa a ellos, que son los judíos, a mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, refiriéndose a los gentiles. Y dice que hasta este lugar en Berea, algunos de los judíos de Tesalónica vinieron también a perseguirlo, alborotando a las multitudes, dice en el versículo 13. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Una vez más, Pablo tiene que salir huyendo de una iglesia o de una sinagoga en donde dedicó su tiempo a predicar al Señor. Una vez más, lo primero que hace es irse a otra ciudad para predicar el evangelio. Aquí dice la escritura que se separan por un momento, Timoteo y Silas permanecen en este lugar y Pablo se va. Seguramente Silas y Timoteo se quedan continuando con esta obra evangelística en este sitio, y Pablo se adelanta para ir a dónde llevar la palabra. Y nos encontramos con el tercero de esta mañana, que es Atenas. No es desconocido, si nosotros hace algunos años hubo Juegos Olímpicos en Atenas, y lo más emblemático de los atenienses son sus estatuas o sus figuras, su idolatría, por llamarla de alguna forma. Y esto es con lo que se encuentra el apóstol allí. Dice que enviaron a Pablo a Atenas, y Pablo les dejó dicho ahí en el versículo 15 de este capítulo 17, a Silas y a Timoteo que le alcanzasen. Mientras Pablo, dice, los esperaba allí en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, dice, separa dos grupos, a los epicúreos y a los estoicos, disputaban con él, viéndolo como uno que traía una palabra más, ¿no? Los de Atenas, su primer objetivo es saber cosas. Eso es lo que más les gusta hacer, lo que más les apasiona hacer es escuchar una nueva enseñanza. De hecho, eso es lo que le dicen: ¿será que nos puedes decir estas cosas nuevas? Y la reacción de Pablo es muy importante, porque sin duda este pasaje es uno de los pasajes que nosotros podemos tener más claros para entender que estamos en lo correcto al no tener una idolatría en nuestra iglesia. Vamos al versículo 24 y 25. Dice que Pablo pasó por los atrios, es decir, por el patio, por los lugares donde estaban los altares, y vio un altar que decía: al Dios no conocido. Y dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Estos dos versículos a nosotros nos pueden dar la tranquilidad de saber que la idolatría es el mayor pecado, y es un pecado que no se perdona. Nosotros podemos orar por el que está buscando a Dios, pues está confundido, pero está en esa búsqueda. Nosotros podemos orar por el que ha estado en la iglesia y ha decidido abandonar la iglesia y tiene una vida fuera de ella. Nosotros podemos orar por nuestros hijos para que Dios tenga misericordia de ellos. Por los que no podemos orar son por los que están en idolatría. Porque el que está en idolatría no puede reconocer
que hay un solo Dios. Ese es el verdadero problema. Ahora, estos dos versículos dicen algo muy claro. Dice, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Y no se refiere a un templo como este o a un templo como el de Salomón. Sí, Salomón dice esto mismo, ¿no? Pero Dios habita en nuestro corazón. Esta palabrería que trae Pablo en este instante quiere dejar claro cómo podemos ser por sentido común guiados a Dios y no a los ídolos. Dice el versículo 24, Dios hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. ¿A qué se refiere esto? Hemos leído, insisto, Isaías y Jeremías y vemos cómo las gentes tallaban a sus propios dioses conforme a su imaginación. Lo que el Señor está diciendo lo que Pablo está diciendo es, yo les vengo a predicar de Dios, al que ustedes pusieron allí no conocido. Fíjense bien, al no conocido. No quiere decir que no supieran de él. Quiere decir que no había una figura que se asemejara a quién es Dios. Hoy las iglesias católicas tienen una figura que pretenden asemejar al Señor Jesucristo. Yo no sé si Él era así, no tengo ni idea, ni quiero saberlo. Sin embargo, es una figura tallada por ellos. Todas las imágenes, los santos, las mismas figuras de la Virgen, todo está tallado por manos de hombres. ¿Sí? Lo que Pablo les está diciendo, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, porque Él hizo todo. Él hizo los cielos, Él hizo la tierra, y ustedes se refieren a Él como al Dios no conocido, porque no hay hasta hoy una sola imagen que digan este es Dios. Yo no conozco a alguien que tenga una imagen en su casa que diga es que es Jehová, es Dios. Nadie lo conoce. Cuando Moisés le decía al Señor que quería ver su rostro, el Señor le decía, nadie puede permanecer vivo después de haber visto mi gloria. Y le permitió ver su costado, pero no lo vio a él. Entonces, al Dios no conocido se refiere al que no tienen en una imagen allí, del cual escribieron al Dios no conocido porque no imaginan cómo es. De ese yo vengo a hablarles. Y ese no necesita, en el versículo 25 dice, no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Cuando la gente toma una figura y la empieza a dar forma, le empieza a hacer una escultura, cuando la gente empieza a tallar una madera, una cerámica, cuando la gente empieza a sostener en sus manos lo que se supone que es una deidad, esto por sentido común nos debe decir el poder que estas deidades tienen, es decir, es nulo. En el libro de Isaías, al finales de esta profecía, nos hablaba de estos que eran tallados en madera conforme a su imaginación. Y nos decía que no podían ir de un lugar a otro si no los llevaban. Nos decía, así como cantamos, ¿no? Tienen manos y no las mueven, tienen pies y no andan, tienen nariz y no huelen, Esto es lo que por sentido común debe hablar a nuestras vidas. El espíritu, dice aquí de Pablo, estaba enardecido, estaba enojado, sin embargo, el mensaje para esta ciudad era, yo les vengo a hablar de un Dios del cual ustedes no tienen una imagen a cual asemejar. Yo les vengo a hablar del Dios que hizo los cielos y la tierra.
Yo les vengo a hablar de un Dios, más adelante dice, del cual somos su linaje, del cual a través de su sangre nosotros existimos. No les vengo a hablar de uno que necesita de ustedes para moverse, o de uno de un ídolo como el que tienen ustedes, que tienen que traer para adorarle y tienen que llevar al otro lado para adorarle. Les vengo a hablar de uno, del cual ustedes ni siquiera imaginan cómo es, porque Él no habita en un templo como estos, porque Él no necesita que alguien haga algo por Él, porque Él es el que hizo los cielos y la tierra. Siguió hablándoles, y una vez terminando de mostrarles que incluso Dios juzgaría al mundo, dice que muchos creyeron en el versículo 34. Dice que estaba allí Dionisio, el areopagita. Esto debe ser significativo porque era el que habitaba ahí en el Areópago, que era donde los atenienses se juntaban o se reunían para estudiar, y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Insisto, en cada uno de los lugares habla de algunos, refiriéndose a los judíos que habitaban en ese lugar, muestra a las mujeres que creyeron y muestra también a los otros, que son los gentiles que creyeron. ¿Qué podemos concluir de este capítulo? La salvación es para todo aquel que cree, sea hombre, sea mujer, sea judío, sea griego, sea esclavo, sea amo, sea libre, es para todo aquel que cree. 2, solo hay un Dios al cual no se conoce en esta tierra. Para todos los demás hay una escultura o hay una talla que muestra quién es o cómo es, pero a Dios nadie le conoce, porque nadie que le conozca puede sobrevivir, como le dijo a Moisés. Y tercero, el amor profundo de Dios está lleno de misericordia. Si su corazón es así, el nuestro tiene que ser así. Así que si usted le tiene que hablar a alguien 10 veces, háblele las mismas 10 veces. Si alguien le trata mal un día, ni modo. Al final de cuentas, usted tendrá que volver por amor y volver a hablarle a esa persona y dar testimonio de lo que el Espíritu Santo ha hecho en su vida, para que esa persona tenga la oportunidad de creer en Dios. Después de esto, Pablo viene a Corinto, y es aquí donde Timoteo viene con Silas y le cuentan todo lo que ha pasado en las otras iglesias, empezando por Tesalónica. Y de allí viene la escritura de la carta a los tesalonicenses, justo en ese momento, más o menos en el año 56 después de Cristo, de la cual, si Dios permite, estaremos empezando a estudiar la semana entrante. Entonces, hemos podido observar la carta a los Gálatas. Muchos no la clasifican como la primera carta del apóstol. De hecho, las primeras cartas que clasifican como primeras son las de tesalonicenses. Pero viene en este punto, ya cuando el apóstol llega a Corinto, se encuentra con él Timoteo y decide entonces escribirles una vez más, para reafirmar o confirmar lo que les ha enseñado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Si hoy podemos agradecer, es porque tú has tenido misericordia de nosotros. A muchos les has rescatado de la idolatría. A muchos nos has rescatado, Señor, del pecado. Y a muchos, Señor, has tenido que desechar porque no han creído en tu nombre. El pueblo judío es un pueblo que ha escuchado siempre de nuestro Señor Jesucristo.
No todos han creído, pero muchos lo han hecho. Y creemos que han creído todos aquellos de los cuales has tenido misericordia. Permítenos, Señor, ser siervos útiles para llevar tu palabra. Permítenos mostrar siempre a los que nos rodean un amor distinto, un amor profundo, un amor como el que tú nos das, y llevar tu palabra, Señor, para que sea aprendida y entendida. Ayúdanos a escudriñar y de esta manera saber si lo que escuchamos es verdad o no lo es. Guarda a tu iglesia y bendícela. Permítenos, Señor, seguir aprendiendo de ti. Te damos gracias por todo esto en tu nombre, Jesús. Amén.